Music. Déjame contarte algo que la mayoría de la gente nunca dice en voz alta. Hay niños que de verdad no tuvieron la oportunidad de disfrutar su infancia. Aprendieron a callar cuando los adultos discutían. Aprendieron a cuidar de quienes eran mayores que ellos. Aprendieron que las lágrimas no resolvían nada. Solo les hacían parecer más débiles en un entorno que exigía fortaleza mucho antes de que supieran qué significaba esa palabra. Si alguna vez has tenido la sensación de que te obligaron a madurar demasiado pronto, ya conoces esta historia. Está grabada en cómo te disculpas en exceso, en cómo reflexionas demasiado antes de abrir la boca, en cómo priorizas el bienestar ajeno por encima de tu propia tranquilidad. Quizás no recuerdes el momento exacto en que comenzó, solo que un día reías sin preocupaciones y al siguiente cargabas con una carga invisible para los demás. Music. Para ciertos niños, la niñez termina en el instante en que comprenden que nadie va a venir a arreglar las cosas. Ahí es cuando se convierten en sus propios padres, en sus propios guardianes, en su propio refugio emocional. Al principio es algo discreto. Ayudar a un progenitor a serenarse, consolar a un hermano, resolver dilemas que los mayores deberían haber gestionado. Pero con el paso del tiempo, eso se transforma en su esencia. Se convierte en una forma de subsistir. Y la supervivencia tiene una forma curiosa de camuflarse como madurez. La gente te dice que eres responsable para tu edad. Te llaman fuerte, autónomo, sabio más allá de tus años. Sin embargo, no ven que esas cualidades no fueron opciones. Fueron estrategias para sobrellevarlo. Cada elogio oculta un dolor silencioso. El deseo de ser despreocupado, de ser tonto, de ser arropado en lugar de sostenerlo todo tú solo. Cuando maduras a marchas forzadas, aprendes a escrutar cada espacio en busca de amenazas. Amenazas emocionales, roces, rechazos. Te vuelves hipersensible a los tonos de voz, a los estados de ánimo, a los silencios. Aprendes que la calma es frágil y que tu rol es preservarla. Te conviertes en el reparador, en el conciliador, en la esponja de sentimientos. Absorbes el sufrimiento de todos y casi nunca dejas ver el tuyo. Y con los años, eso agota. Empiezas a mezclar serenidad con seguridad, mutismo con cariño, dominio con valor. Porque de pequeño, el dominio era lo único que te hacía sentir protegido. No podías manejar tu entorno, así que intentabas manejar tu interior, tus expresiones, tus sentimientos, tus deseos. Te hacías pequeño, callado, complaciente, no por gusto, sino porque parecía la única vía para aguantar. Creíste ver cómo otros se desmoronaban y nadie te enseñó que también estaba bien desmoronarte. Así que aprendiste a recomponerte pase lo que pase. Aprendiste a sonreír cuando dolía. Aprendiste a decir, estoy bien cuando no lo estabas. Y ahora, ya de adulto, ese hábito te persigue. Puede que te cueste relajarte en compañía. Puede que expliques de más, que pidas perdón en exceso, que te excedas en el esfuerzo. Puede que te resulte casi imposible parar porque el reposo parece riesgoso. La quietud, sospechosa. Tu sistema nervioso nunca distinguió entre paz y peril. Aprendió que los ratos tranquilos son solo la calma antes de que algo se rompa de nuevo, y por eso vives alerta aunque no haya motivo. Eso es lo que pasa cuando creces demasiado deprisa. Tu cuerpo nunca asimila que la tormenta ha pasado. Puedes verte atraído por personas que necesitan rescate. Te resulta conocido. Esa idea de ser útil, de ser indispensable, te da la impresión de tener un sentido. Pero en el fondo, es también cómo repites el relato de tu niñez. El cuidador que intenta curar a los demás mientras anhela en silencio ser curado. Y sin embargo, rara vez permites que alguien te cuide. La noción de depender de otro te incomoda. El amor parece más seguro cuando lo das tú, no cuando lo recibes, porque recibir implica fiarte, y la confianza nunca fue algo que pudieras permitirte conceder sin más. También podrías darte cuenta de que la alegría se complica. Ríes, pero una parte de ti se siente culpable. Celebras logros menores, pero te cuesta saborearlos del todo. Es como si una porción de ti esperara que todo se desvanezca otra vez. Ese es el eco de la responsabilidad precoz, cuando la dicha siempre era pasajera y la protección algo que había que ganarse. Y luego está la soledad, no esa que se soluciona con charla o compañía. Es más honda, la soledad de quien siempre ha sido autosuficiente en lo emocional. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentir que guardas algo que nunca captarán. Porque ¿cómo explicas que te convertiste en adulto dentro de un cuerpo infantil? Que tu mente aprendió a dirigir, a defender, a anticipar antes de aprender a simplemente ser. Hay noches en que lo sientes con más fuerza, ese vacío por la versión de ti que nunca existió.
El niño pequeño que no tenía que ser fuerte, que podía llorar sin pudor, que podía errar sin temor al castigo. Ese niño sigue ahí dentro, aguardando, deseando que un día le permitas salir de nuevo. Pero la realidad es que, aunque hayas evolucionado, sanado y aprendido a manejarte, una parte de esa pérdida temprana siempre persiste. Se manifiesta en tus relaciones, tu perfeccionismo, tu inquietud, esa necesidad constante de sentirte suficiente. No persigues el éxito ni la aprobación. Lo que buscas es seguridad. Buscas esa sensación de poder soltar al fin un suspiro de alivio. Cuando maduras demasiado deprisa, no solo pierdes la infancia, pierdes el derecho a ser imperfecto. Cada error parece un riesgo mortal. Cada tropiezo se vive como algo íntimo y doloroso. Cada vez que decepcionas a alguien, resuena con todos esos años en los que eras el pilar que lo sostenía todo. Y esa es la parte más oculta de todo. La gente admira tu fortaleza, pero ignora el precio que pagas por ella. Ven tu serenidad, sin percibir el agotamiento que conlleva. Alaban tu autonomía, sin entender que nació de la obligación, no de la voluntad. Crecer a toda prisa te enseña a operar en piloto automático, pero no a sentirte protegido en el proceso. Te conviertes en un maestro de la supervivencia, pero en un novato de la existencia plena. Y al llegar a la edad adulta, notas que falta algo esencial. Una ternura, una ligereza, un toque de asombro. No siempre sabes ponerle nombre, pero lo percibes cuando los demás ríen sin esfuerzo o confían sin reservas. Lo sientes cuando alguien parece liviano de una forma que te desconcierta. Porque tu mente nunca captó que la protección no siempre se gana a pulso. Empiezas a ver que lo que tildabas de madurez era en realidad una vigilancia extrema. Lo que creías fuerza era represión. Y lo que todos ensalzaban como independencia era, en el fondo, un aislamiento camuflado de eficiencia. Aún así, no culpas a nadie. Comprenden demasiado bien. Entiendes las razones detrás de las acciones ajenas, sientes empatía por todos, quizá en exceso, porque eso provoca precisamente crecer tan rápido. Te inculca la compasión, pero también el mutismo. Ves el sufrimiento de los demás, menos el tuyo propio. Sin embargo, no puedes ignorar la realidad eternamente. En algún momento surge esa atracción, el impulso de reconectar con lo que se extravió, de experimentar la alegría sin remordimientos, de descansar sin temores, de recibir amor sin merecerlo primero. Ahí es cuando arranca el verdadero camino. No para transformarte en algo distinto, sino para recordar quién eras antes de verte obligado a envejecer tan pronto. Porque el niño que fuiste sigue ahí, a la espera. No exige perfección, solo que regreses. Para captar la psicología de un niño que ha madurado antes de tiempo, hay que partir de una verdad básica. Ningún crío opta por volverse adulto prematuramente. No es la ambición lo que lo empuja a comportarse como tal, es una respuesta adaptativa. Es lo que el cerebro humano hace cuando el cariño se vuelve incierto o la estabilidad depende de condiciones. Desde el punto de vista psicológico, esto se conoce a menudo como parentificación. Ocurre cuando un menor asume cargas emocionales o prácticas propias de los mayores, pero las etiquetas solo rozan la superficie. En el fondo, lo que sucede es que el cerebro interioriza un mensaje prematuro. Si no lo controlo todo, todo se desmoronará. Cuando esa idea echa raíces, moldea el paisaje interno del niño. El sistema nervioso pasa a un estado de alerta perpetua. La mente se obsesiona con anticipar reacciones, evitar roces y conquistar cariño mediante logros. Hasta los más pequeños detectan la tensión aunque no la comprendan, y su reacción instintiva es resolverla. Una infancia sana se asienta en la confianza. Confianza en que los adultos manejan las dificultades. Confianza en que el mundo no se vendrá abajo si no lo controlas tú. Pero cuando esa fe se quiebra, el cerebro del niño responde creando herramientas de dominio. Comienzan a pensar que el amor se preserva con esfuerzo y que la calma solo llega si son lo bastante buenos. Así nace la hiperresponsabilidad. La ves en el niño que nunca se queja, que echa una mano en casa sin que se lo pidan, que consuela a los mayores cuando debería ser al revés. Por fuera, parece madurez, pero por dentro es pánico. Pánico a que, si dejan de apuntalarlo todo, pierdan el mínimo equilibrio que les queda. La neurociencia demuestra que el estrés crónico en los primeros años altera el desarrollo cerebral. La amígdala, esa zona que detecta peligros, se vuelve hiperactiva. La corteza prefrontal, encargada de modular las emociones, se ajusta a una vigilancia incesante. Con el tiempo, incluso en contextos seguros, esa sensibilidad extrema persiste. El cuerpo no olvida las estrategias de subsistencia que tuvo que forjar.
Por eso, en la vida adulta, estas personas suelen lidiar con la ansiedad, el perfeccionismo o la tendencia a complacer a los demás. Sus sistemas nerviosos están programados para ver la tranquilidad como algo pasajero, el consuelo como algo que se conquista, no que se regala. Viven con una presión sutil, siempre previendo desastres, intentando adelantarse al desorden. Otra faceta de esta psicología es la mezcla entre valor personal y utilidad. Cuando el cuidado, la empatía o la obediencia de un niño son premiados, el cerebro los asocia al amor con el servicio. El mensaje se graba. Soy valioso al ayudar. Soy digno de cariño al ser útil. Esa convicción no se diluye con los años. Evoluciona hacia patrones adultos. Lo notas en el amigo que siempre atiende, pero nunca se sincerra. El trabajador que se agota en exceso para no defraudar a nadie. La pareja que renuncia a sus deseos con tal de preservar la paz. En el fondo, todo responde a un mismo patrón emocional. Si dejo de servir de algo, tal vez deje de ser querido. Hay también un aspecto profundamente psicológico en cómo estos niños gestionan las emociones. Cuando expresar sentimientos nunca fue seguro, quizá porque nadie prestaba atención o porque las emociones generaban roces, aprendieron a reprimir en lugar de soltar. La ira se transforma en culpa, la tristeza en apatía. Hasta la alegría parece peligrosa porque atrae miradas, así que aplanan sus emociones para pasar desapercibidos. Esto se conoce como inhibición emocional y se convierte en un hábito que marca la vida adulta. Quienes maduraron antes de tiempo suelen hablar de una desconexión con sus propios sentimientos. Pueden describirlos, pero rara vez los viven con intensidad. Analizan el dolor en vez de padecerlo, porque sentirlo podría abrir puertas que tardaron años en aprender a cerrar. Y luego está el tema del apego. Cuando el cariño infantil era irregular, a ratos cariñoso, a ratos frío, el cerebro del niño se adaptó mediante lo que los psicólogos denominan apego ansioso. Eso implica estar siempre alerta a señales de abandono, rechazo o decepción. No es paranoia, es reconocer patrones. El cerebro guarda el recuerdo de la inestabilidad y lo toma por lo habitual. Por eso, en la adultez, suelen alternar entre proximidad y alejamiento. Anhelan vínculos pero temen depender. Desean confiar aunque esperan la traición. Es una dinámica de tira y afloja que desorienta, pero en realidad es solo una repetición de antiguas estrategias de supervivencia. Todo adulto que maduró demasiado pronto alberga dos yo internos, el protector maduro y el niño olvidado. El protector afronta la vida, paga facturas, regula emociones, resuelve emergencias. El niño, en cambio, se queda anclado en el pasado, aguardando sentirse lo bastante seguro para jugar. La mayor parte de los conflictos internos en la edad adulta surgen entre estas dos facetas. El protector insiste, tenemos que ser fuertes, mientras el niño susurra, solo quiero descansar. Y a veces el protector domina durante demasiado. Ahí es cuando llega el agotamiento, el cansancio emocional de ser siempre el responsable. La persona empieza a ver la vida como algo que hay que administrar, no disfrutar. Hasta el placer se siente como una obligación más. Pero aquí va lo interesante. Aunque estos patrones nacieron del sufrimiento, también demuestran una gran resiliencia. Un niño que madura antes de lo debido es un niño que halló la forma de salir adelante cuando no debería haberlo necesitado. Su empatía, su madurez, su sensibilidad son fortalezas excepcionales. El problema no es que las hayan desarrollado, el problema es que nunca aprendieron a desconectarlas. Entonces, ¿qué ocurre psicológicamente al llegar a la adultez? A menudo viven lo que los psicólogos llaman adolescencia diferida, no en el sentido infantil, sino emocional. Como saltaron etapas de la niñez, entran en la vida adulta con necesidades insatisfechas que vuelven a emerger. Pueden empezar a buscar libertad, diversión o aventuras. Pueden rebelarse contra rutinas que antes cumplían a rajatabla. No es un retroceso, es una recuperación. Es el psiquismo intentando recuperar lo que se perdió. Al mismo tiempo, pueden tener dificultades con la identidad. Cuando tu idea de ti mismo se forjó en torno a ser lo que los demás necesitaban, es complicado saber quién eres cuando nadie te exige nada. Te sientes incómodo con la quietud porque la quietud plantea la pregunta: ¿quién soy cuando no estoy arreglando, ayudando o controlando? Ese es el crisis silenciosa de quienes maduraron pronto, sin saber dónde termina el deber y empieza el yo. Y sin embargo, en medio de esa confusión, hay algo profundamente humano, porque, aunque la responsabilidad temprana deje huellas profundas, también fomenta cualidades únicas,
empatía, perspicacia, intuición. Estas personas suelen convertirse en adultos que leen las emociones como si fueran un idioma nativo, que comprenden el dolor en profundidad, que generan seguridad para los demás aunque rara vez la hayan sentido ellos. Pero entender esta psicología implica también ver el precio pagado. Por cada fuerza adquirida, algo se sacrificó. El derecho a ser despreocupado, la comodidad de depender, la certeza de que no hace falta ganarse un sitio en el corazón de alguien. No son pérdidas menores. Moldean la estructura misma de cómo una persona se relaciona con el mundo. Y a veces no es hasta años después, en terapia, en parejas o en momentos de introspección callada, que cae la revelación. Nunca debí cargar con tanto. Ahí arranca la sanación. No con reproches, sino con reconocimiento. Reconociendo que lo que creías personalidad quizás era defensa, que lo que llamabas autonomía quizás era soledad, que tu fuerza surgió de la necesidad, no del carácter, pero la mente humana es extraordinaria. Lo que una vez fue adaptación puede volverse cambio. La misma conciencia que te protegió puede liberarte ahora si aprendes a emplearla de otro modo, porque llega un momento en que la sobrevivir ya no basta. El alma, tras años de resistir, empieza a anhelar algo más profundo. No dominio, no certeza, sino serenidad. Y esa serenidad solo surge cuando comprendes que ya no hace falta ganártela. Existe un sufrimiento silencioso que acompaña al niño que maduró antes de tiempo. No es el dolor que grita, es el que suspira en mitad de la noche, cuando el mundo duerme y el peso de haber sido fuerte durante tanto rato oprime el pecho. Es el tipo de dolor que nace al darte cuenta de que pasaste la infancia preparándote para subsistir en lugar de disfrutarla. Deberías haber estado aprendiendo a divertirte, no a lidiar con todo. Deberías haber pedido auxilio, no haberlo ofrecido. Pero cuando la vida te obligó a asumir un papel para el que no estabas preparado por edad, descubriste demasiado pronto que el amor y la seguridad a veces exigen condiciones. Así que ahora, de mayor, te ves atrapado en extraños bucles emocionales. No logras relajarte porque el descanso parece inmerecido. No puedes llorar con facilidad porque hace tiempo aprendiste que las lágrimas no resuelven nada. Anhelas el cariño con intensidad, pero lo rechazas cuando se acerca demasiado. Das vueltas a detalles nimios, repasando diálogos, buscando indicios de abandono porque una parte de ti aún cree que si logras ser lo bastante perfecto, no perderás a nadie más. Esta es la herida de la responsabilidad prematura. Convierte a los niños en cuidadores y a los adultos en sombras de lo que fueron. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que siguen regidos por las normas que inventaron de pequeños para aguantar. Normas como no exigir mucho, no revelar flaquezas, estar siempre bien. Al principio eran defensas, pero ahora son prisiones. El niño que creció deprisa se transforma en el adulto incapaz de entregarse al amor. Porque para ellos, el amor no es algo tierno, es algo que hay que conquistar. Es una actuación, no una entrega. Incluso en las relaciones suelen sentirse ajenos, como si observaran la vida tras un cristal. Y cuando por fin se permiten confiar, es algo frágil. Un malentendido puede despertar el antiguo temor de que lo estable se desvanezca en un instante. Verás, madurar demasiado rápido no solo te roba la infancia, sino también la noción de seguridad. Y la seguridad es el pilar de la libertad emocional. Sin ella, aprendes a vivir en modo supervivencia. Y ese modo es eficaz, pero nunca tranquilo. Resuelve tareas, pero no te deja sentir. Así te conviertes en alguien que aparenta estar bien, tal vez incluso triunfador. Mantienes todo en pie, sonríes con cortesía y operas casi a la perfección. Pero por dentro hay un agotamiento que ningún descanso cura. Es el cansancio de estar siempre alerta, de manejar sin parar las emociones, las tuyas y las ajenas. El camino hacia la sanación no consiste en transformarte en otra persona. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te exigiera madurar. El verdadero tú, el que soñaba sin miedos, reía sin frenos y confiaba sin medir, sigue ahí, oculto bajo las capas de deber y contención. Curarte implica desaprender poco a poco el impulso de abandonarte a ti mismo. Significa autorizarte a ser vulnerable de nuevo, a parar, a requerir, a sollozar, a solicitar, a no tener respuestas. Es curioso lo aterrador que puede resultar la suavidad para quienes maduraron antes de hora. La exposición al riesgo parece peligrosa porque, de niños, lo era. Cuando llorabas, nadie acudía. Cuando pedías, nadie atendía. Cuando fallabas, nadie te sostenía.
Por eso, tu sistema nervioso asoció la vulnerabilidad con el sufrimiento. Pero la curación arranca cuando empiezas a enseñarte con dulzura que ahora es seguro, que ya no estás en esa misma casa, ni con esas personas, ni bajo ese mismo mutismo. El adulto que eres puede construir una realidad distinta, una en la que no eres siempre el progenitor, el guardián o el conciliador. Una donde puedas decir, estoy exhausto y no pasa nada. Una donde el amor no dependa de la impecabilidad, sino de la mera existencia. Seguramente lamentarás no solo la infancia que se te escapó, sino la faceta de ti que tuvo que fingir ser más viejo, más resistente, más sabio de lo que era. Lamentarás los instantes que perdiste por estar ocupado sosteniendo el equilibrio. Lamentarás la inocencia que no pudiste conservar. Pero ese duelo no es debilidad. Es un regreso. Es tu espíritu recuperando su propio ritmo. Sucede algo poderoso cuando las personas que crecieron demasiado deprisa dejan de huir de su niño interior. Empiezan a escucharlo. Empiezan a preguntar, ¿qué necesitabas entonces? Y a veces las respuestas son tan sencillas que duelen. Necesitaba que alguien me dijera que no era culpa mía. Necesitaba que alguien se quedara. Necesitaba que alguien me viera de verdad. Y en esos instantes de claridad puedes ofrecerte lo que nadie más te dio. Puedes abrazar a tu yo más joven con ternura en vez de con reproche. La paradoja es que la fuerza que una vez te salvó ahora se convierte en la misma que te ayuda a recuperarte. La resistencia, la empatía, la hondura emocional nacieron de el sufrimiento puede transformarse en serenidad y ya has aprendido a resistir. Lo verdaderamente difícil ahora es descubrir cómo existir de verdad. Existir supone aceptar las fallas, supone darte permiso para pausar, aunque todo parezca a medias. Supone saborear el instante actual sin remordimientos, supone recibir apoyo de los demás sin verte como un estorbo, supone volver a hallar deleite en nimiedades absurdas, tal como anhelaba esa parte infantil de ti. Deleite puro, sin motivo, carcajadas sin fingir. Llegará el momento en que comprendas que madurar a la fuerza no te destrozó, te forjó. Te otorgó la sensibilidad para interpretar sentimientos como una melodía, para detectar el malestar oculto en las frases, para entregar un cariño intenso y apasionado. Sin embargo, esas cualidades reclaman equilibrio en este punto. Ya no hace falta que cures a todo el mundo. No tienes por qué resolver cada mutismo. Puedes abandonar por fin el papel que te impusieron y comenzar a ser auténticamente tú. Curarse no implica que el antiguo dolor desaparezca por completo. En ocasiones, exhausto o aislado, resurgirá esa vieja urgencia de endurecerte, de afrontarlo todo en solitario. Pero ahora conoces una alternativa. Puedes quedarte contigo mismo y susurrar, tranquilo, no hace falta que seas invencible en este instante. Esa es la auténtica sabiduría adulta. No la que te obligaron a adoptar, sino la que cultivas con lucidez y dulzura. Aquel niño que se hizo mayor antes de tiempo seguirá habitando en algún rincón de tu ser. Con el paso del tiempo, dejará de huir. Dejará de escrutar la entrada, aguardando a quien jamás apareció, porque tú acabarás siendo esa presencia que tanto esperó. Y tal vez esa sea la esencia de la recuperación. No eliminar lo vivido, sino reinterpretarlo. Es dejar de escapar de tu versión más joven para acompañarla de cerca. Es llegar a sentirte lo bastante protegido para soltar la coraza, para inhalar sin alerta, para fluir sin justificarte. El universo quizá ignore jamás la carga que arrastraste o las veladas en que fuiste tu único guardián, pero tú lo recordarás. Y esa certeza silenciosa de que lo superaste, de que sigues presente, de que estás recuperando la capacidad de suavizarte, es evidencia de un prodigio, de que, pese a haber madurado prematuramente, siempre llega el turno de hacerlo de nuevo. Esta vez, a tu ritmo, porque recuperarse no se trata de endurecerte más. Eso ya lo lograste. Se trata de hallar la seguridad para volver a ser tierno, y quizá, solo quizá, esa era la verdadera intención de crecer.